Otro tema difícil es acordarse de poner la cámara para grabar. En un tema tan difícil como este, es muy importante que todos podamos ir de a poquito, ¿no? Comprendiendo, o por lo menos intentando empezar a armarse un primer vistazo de lo que es toda una ciencia y toda una práctica separada dentro del budismo tántrico. Así que por favor, párenme, yo voy a escribir, voy a dibujar. Tengo esto atado, así que no, prometo no me lo voy a robar hoy. Pero por favor, si no se entiende algo de lo que escribo acá, también avísenme. ¿Parece? Bueno, la charla de hoy es un tema que es difícil. El tema es el proceso de muerte en el Vajrayana. Pero para entender el proceso de muerte en el Vajrayana, y ya ahí estoy haciendo trampa porque estoy metiendo un término en sánscrito, Vajrayana significa el camino del Vajra, que es un término que no nos dice nada, y tiene que ver con un símbolo bastante complejo, que tiene que ver con la potencia, ¿no? La potencia, diríamos en Occidente, la potencia fálica. Y quiero que se entienda que el falo, y esto, perdonen si voy a hacer es un término técnico, ¿no? El falo no es el pene en sí, no es el órgano en sí, es todo lo que representa, toda la idea de la virilidad, la fuerza. Esa es una forma de entender el Vajra. Esto parece extremadamente masculinista, pero no es masculino. No estamos hablando del órgano, sino que estamos hablando de la potencia guerrera, ¿no? Otra forma de entender el Vajra es el diamante, que es una forma que muchas veces se traduce, que es algo que es claro, es totalmente transparente, pero es irrompible. Es lo más duro, ¿no? Que uno puede encontrar naturalmente. Y este camino es como muchas veces se traduce a budismo tántrico. Cuando ustedes escuchan hablar de budismo tántrico o budismo esotérico, probablemente se esté hablando de lo que se llama Vajrayana en los textos. Digo esto porque en realidad budismo tántrico es una categoría occidental. Y nosotros muchas veces occidentales asumimos cosas de lo que después no hay. Uno dice nuestro maestro, Khenpo Pema Wangdak, siempre es muy inteligente, es muy hábil. Entonces él ya sabe cuáles son nuestras categorías y él las corrige sutilmente. Pero si uno va a una persona, a un tibetano quizás, con menos práctica o menos conocimientos occidentales, uno le dice el budismo tántrico, él va a decir, hay tantras, va a decir, y hay budismo, ahora no sé qué es el budismo tántrico. Entonces tenemos que imponer muchas de estas categorías frente a una cuestión que por ahí no las tiene en sí. Y una de las peores categorías, porque es la más dura para todo el ser humano, es la categoría de la muerte, ¿no? Todos nosotros en algún momento pensamos en la muerte, es imposible no pensarlo. De hecho, hay una interpretación de que en realidad lo que el Buda hace, de lo que se libera, es estrictamente de la ilusión de su propia inmortalidad. Es una de las interpretaciones posibles, ¿no? Quizás es más entendible entendiendo que una de las bases del budismo es entender la impermanencia. No hay nada en nosotros que sea permanente. Y esto es terrible, porque generalmente no pensamos en eso. Nosotros sabemos que nos vamos a morir, todos creo que, sobre todo los que somos adultos, tenemos una idea conceptual, teórica, de que nos vamos a morir en algún momento. Ahora, esa idea no informa al resto de nuestra vida. Nos enojamos por peleas, por lo que me dijo otra persona, nos enojamos por estupideces, por así decirlo. Construimos castillos ni siquiera en arena movediza, en el aire directamente, ¿no? Y después nos preocupamos cuando se caen. Pero un problema que tendríamos nosotros, que tiene que ver con lo que decíamos antes de Vajrayana, si queremos analizar a la muerte en el Vajrayana, es entender primero lo que quiere decir la muerte para nosotros occidentales. Y esto es vital, porque si nosotros no pensamos de esa forma, no podemos realmente entender cómo está pensando el budismo. Si nosotros decimos, vamos a ver cómo es la muerte para los budistas, ignora que la mayor parte de los budistas tienen diferentes perspectivas. Hay múltiples budistas. ¿Cuántos budistas hay? Millones. No hay un concepto de muerte particular. Pero aparte, nosotros imponemos nuestra categoría propia sobre eso. Y esto es muy peligroso. Porque después terminamos construyendo estas cuestiones, no sé si ustedes han visto, y sin dar nombres, tantos sistemas creados por occidentales con nombres asiáticos, generalmente en sánscrito, que en realidad son confirmaciones de lo que ya creían, ¿no? Disfrazan en sánscrito o en japonés o en chino o en lo que sea, cuestiones occidentales. Entonces, para empezar a entender el tema del proceso, a mí me gustaría que intentemos pensar en lo que queremos decir cuando decimos muerte, ¿no? Perdón si esto es una palabra que va a aparecer mucho, ¿no? En la charla es imposible darla así, ¿no? Y yo sé que parece medio morboso, pero el budismo en general, y sobre todo el budismo tántrico, piensa que es muy importante tener una comprensión correcta de la muerte, de nuestra propia muerte. Si yo digo, ¿qué pasa después de mi muerte? ¿Qué es lo que yo creo, no?
no del punto de vista académico, no estoy hablando del Vajrayana, ¿qué es lo que uno realmente cree cuando se apaga la luz y uno está enfermo y no sabe si otro día va a vivir? ¿Qué le pasa, no? Cada uno va a intentar responder de una forma diferente. Yo siempre cuento el caso de mi abuela. Mi abuela se había peleado con la iglesia. Mucha gente le había pasado que es cristiana, pero tiene un problema con la institución de la iglesia. Sin embargo, cuando se iba a morir, ella rezaba el Ave María todo el tiempo, ¿no? Y el Padre Nuestro. Es una respuesta genuina de ella, era algo que venía desde lo más profundo de ella. Frente a saber que se iba a morir. Yo creo que la mayor parte de la gente en general, si uno le pregunta qué piensa que va a morir, qué pasa cuando se muere, más allá de las respuestas religiosas como me voy al cielo, me voy al infierno, me voy al purgatorio, prosigo hasta mi próxima vida, subo de nivel, no, me transformo en Dragon Ball, ¿no? La respuesta que uno tenga, ¿no? Que eso puede tener múltiples. La mayor parte de nosotros en la cultura pensamos que nos morimos y no pasa nada. Termina todo ahí, ¿no? Somos cuerpo, términos un poquito más técnicos, somos un fenómeno emergente de una serie de interacciones biológicas, nos morimos, nada. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, uno no puede pensar en la nada, uno no puede contemplar la muerte directamente. ¿Cómo uno piensa en la nada? Esa es una buena pregunta. Yo digo, piensen ustedes muertos, no hay nada. No pueden pensar. Tienen que pensar en algo para hacer referencia a la nada, ¿no? Hagan, si no me creen, hagan la prueba, es imposible. Desde el momento en que uno empieza a pensar algo, está pensando en algo. La nada es podríamos decir, una marca conceptual, es una idea. Pero esa idea no existe como realidad. Y la realidad de eso nos aterra, ¿no? Nos pone muy mal. Pero lo interesante, va a decir la mayor parte de los textos tántricos, va a ser que en realidad uno puede pensar en la nada, uno puede armar una idea que esto es la nada. Pero esa idea no es la falta de conciencia. Puede ser no referencial. Puede ser que en esa nada no haya un yo, que eso nos aterra mucho. Puede ser que esa nada sea una cuestión que cambie, o puede ser que sea más o menos constante. Pero siempre va a haber un pensamiento de una conciencia, ¿no? Siempre, aun cuando uno piensa la nada, aun cuando uno duerme a la noche y piensa que no piensa nada, hay una cierta continuidad de conciencia, mínima, ¿no? Esto va a sostener la mayor parte del budismo tántrico, es lo que pasa en el proceso de muerte. Entonces, nosotros tenemos que intentar aproximarnos, no desde el punto de vista occidental, de que es un momento de desaparición y no hay nada, sino que es desde un concepto totalmente nuevo, el concepto de cómo el budismo tántrico mismo intenta responder a esto, ¿no? Cómo intenta responder a cómo es el proceso de muerte, basado en las experiencias que uno tiene cuando está vivo. Esto es difícil, ¿no? Porque como uno, piénsenlo como científicos, cómo uno experimenta con la muerte mientras uno no se muere. Si uno se muere es muy fácil, ¿no? De hecho es lo único que puede hacer. Pero ¿existe una posibilidad de experimentarlo? El budismo tántrico en general va a decir sí, el Vajrayana va a decir sí. Pero para empezar a hablar de eso, antes de hacer la descripción general, quiero aclarar algo. Yo estoy hablando hace un rato que el Vajrayana no es algo fijo. El budismo tántrico no es una escuela monolítica. Son escuelas. Son textos. Alguien oyó hablar de tantra, seguramente en algún momento. Todos, alguien escuchamos hablar de tantra. Los tantras son textos. Es eso, es un texto que se llama tantra. Y hay cientos de tantras. Hay miles de tantras. Yo hasta me atrevería a decir que hay decenas de miles de tantras. Y todos esos textos tienen diferentes perspectivas. Hay muchos que funcionan entre sí, que son como pequeños sistemas, y otros que son independientes. Y encima hay tradiciones de comentarios sobre los textos. Yo puedo tener un texto que está escrito de una forma totalmente incomprensible, ¿no? Que realmente es muy difícil de entender. Y después puedo tener la explicación que no tiene nada que ver con el texto, ¿no? Muchas veces yo creo que la explicación es a pesar del texto o para intentar salvarlo de alguna forma. Así es, yo siempre doy un ejemplo, hay una canción muy graciosa de un gran adepto tántrico que quiere decir cerveza, cerveza, cerveza. La canción es cerveza, 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 a mí me gusta la cerveza. Lo más literal y descriptivo posible. Y hay exégesis de ese texto diciendo, bueno, dice cerveza 3 veces, pues son 3 canales. Dice. No, porque le gusta la cerveza, ¿no? Entonces, hay muchas tradiciones de eso, y hay tradiciones que están encontradas. Cuando yo hablo del proceso de muerte, claramente no estamos hablando de... No hay un proceso de muerte, no hay una idea de proceso de muerte, hay miles. Pero con el paso de los años, lo que tiende a pasar es que tienden a cada vez homogeneizarse más, y tienden a ser más unificadas. Entonces, hay algunas formas de entender el proceso de muerte dentro del budismo, especialmente dentro del Vajrayana,
que son las más comunes. Hoy voy a describir la más común de todas. No es la única. Por favor, no lleven la idea de que esta es la única forma. Ni que lo que yo digo es la palabra del Buda, nada por el estilo. Es simplemente la descripción de una línea de pensamiento que intenta expresar el proceso de muerte y sobre todo cómo uno tiene que proceder frente a él. Hay múltiples. Y aún dentro de esta misma línea hay diferentes según la situación. Dicho sea de paso, esto está basado en un texto, yo voy a hacer, no es la línea que nosotros trabajamos, pero es el texto más común del tema de la muerte del budismo tibetano en todo Occidente, que es el famoso texto, el libro tibetano de los muertos. ¿No? Todos lo conocen. Ese libro yo les voy a hacer un consejo. Hay 3 ediciones. La de, ¿cómo se llama? Evan Wenz, con Jung. La de Chogyam Trungpa, la de Francesca Fremantle, y hay una nueva que se llama la de Thupten Jinpa, que es de un tibetano, finalmente hecho por un tibetano, ¿no? Hay 2 opciones. Tienen la opción de Thupten Jinpa o tienen las otras opciones. Si la opción es de Thupten Jinpa, lean lo que es muy interesante. El resto agarren y tírenlo. Tírenlo, quémenlo, prendanlo a fuego, porque no les va a servir. Y les voy a explicar por qué. El texto este es parte de un pequeño, es una pequeña parte, es una parte minúscula, ¿no? De toda una serie de enseñanzas de un ciclo bastante complejo. Cuando vino en principio Evan Wenz es el famoso tibetólogo que sacó la primera edición, vino y era un especialista en druidismo. Y consiguió a una persona que le hizo una traducción no muy formal, pero en ese momento no había una técnica de forma de traducir, al inglés. Y él lo modificó y lo agarró y le dio su sentido en base a su conocimiento esotérico que era del druidismo, que no era del budismo tibetano. Y después lo agarró Jung, que es un gran genio, fue un discípulo de Freud que después todo el mundo debe conocer, que se separó, pero que agarraba cualquier cosa y lo transformaba en junguiana. Agarraba el budismo chino y hacía una explicación junguiana del budismo chino. Agarraba el budismo tibetano y hacía explicación. Y con eso lo volvió a reescribir. Entonces lo que tienen generalmente es 2 descripciones occidentales salidas de un texto simple, que es parte de un ciclo de una enseñanza. Y si quieres la enseñanza completa. Porque si uno agarra la enseñanza completa, como que no puede, en base al texto base, reconstruirlo más. Pero lo que tienen son instrucciones basadas en, digamos, el manual, es como si uno quisiera entender la civilización occidental mediante el manual de programación de un DVD, por ejemplo, traducido por un coreano borracho. Es muy difícil. Uno puede sacar algunas cuestiones. DVD, va a leer en algún lugar, control remoto, puede llegar a sacar algunas cosas, pero es muy difícil el poder trasladarlo, ¿no? Y después hay otras traducciones que intentan hacerlo más asequible, pero confunden más, que hablan de ángeles, de Mesías, y ahí realmente nos perdemos, ¿no? Nos perdemos totalmente. Entonces mi consejo es, si van a agarrar una edición realmente buena, que tiene el dinero y tiene la posibilidad, cómprense la edición de Thupten Jinpa, que es fantástica, es una edición explicada por un maestro tibetano, sobre un texto tibetano, y sobre todo contextualizada, ¿no? Todo esto es porque yo voy a hacer referencia al texto, pero van a ver que es mucho más simple mi explicación en general que la del texto de Jung y la del texto de Evan Wenz o la del texto de Fremantle. Esto es porque para los tibetanos esta práctica no es un gran foco. No es la práctica de la muerte, sino que es la descripción del proceso de muerte que pasa una persona normal. Y para todo el budismo tántrico la idea es evitar ese proceso de muerte, utilizando las técnicas más avanzadas. Con lo cual, no es el foco de la práctica. ¿Se entiende esto? Pero es el más popular que hay. Entonces es importante que ustedes por lo menos lo tengan contextualizado. Entonces, ahora sí me voy a poner a escribir. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Pregunta, comentario? Disculpen si alguien se ofendió alguien con lo de Jung. A mí me encanta Jung. A mí me encanta realmente Jung. Sí. Chogyam Trungpa tampoco, ¿no? Chogyam Trungpa es una cosa interesante. Chogyam Trungpa era un maestro tibetano muy interesante, muy famoso, muy infame, diría yo, ¿no? Es una persona muy poco tradicional, que hizo una cuestión muy interesante. Él quiso acercar el sistema tibetano a la postura psicoanalítica. El problema es que es raro, porque si uno lo ve sin conocer nada del sistema tibetano y del sistema psicoanalítico, le cierra. La verdad que yo la primera vez que lo leí dije, esta es la traducción perfecta. Después uno leyendo más los textos de tibetología y los textos psicoanalíticos, uno empieza a pelearse con las definiciones. Pero esto no es una neurosis, uno dice. Esto claramente no es una neurosis. Eso es una estupidez, ¿no? Es porque en realidad está usando neurosis como metáfora. Si ustedes no estudiaron
ni psicoanálisis en el sentido formal, ¿no? Ni tibetología, es quizás el mejor texto que hay. Es el más ameno, es el más claro, es el que más transmite la esencia. Ahora, tiene tantos términos sacados de diferentes cosas, mezcla mucho de Zen también, ¿no? La postura. Entonces, mezcla tantos términos que si uno realmente está entrenando alguno de esas cosas, le genera más ruido. A mí me genera ruido ahora, ¿no? Pero realmente, si a ustedes les interesa una aproximación rápida y no se van a enganchar en la terminología, es fantástico y es más conseguible ese que el de Thupten Jinpa, que es mucho más caro. Entonces, vamos a ver cómo es el tema del proceso de muerte. ¿Qué es lo que pasa, dirían los tibetanos, cuando una persona vive y cuando una persona muere? Nosotros diríamos, una persona está viva es algo que es un proceso, no va pasando por la vida. Cuando uno muere es una finalidad, ¿no? Como decía el poeta Yeats, ¿no? Ahora está completo pues está muerto. Ya está, terminó, es todo. En términos agustinianos diríamos que es el tiempo de la eternidad, cuando el devenir se proyecta en la eternidad totalmente. Pero diría que es el imperio de los Eros, ¿no? Es el lugar donde ya no queda otra cosa que amor y nostalgia. Para los tibetanos no es así. Los tibetanos, a diferencia de nosotros, que es un proceso, no vamos a poner occidente. Jamás me gustaría usar occidente, pero vamos a ponerlo por acá. Es un proceso con una pared, que se choca contra una pared, ¿no? Para los tibetanos, el proceso de vida y muerte es un devenir constante, marcado por tensiones. Es un proceso de diferencia y repetición, que se llama en sánscrito Antarabhava, y más probablemente sea más fácil en tibetano, que se llama Bardo. Bardo significa devenir. Esto es interesante, no hay nada que sea en el concepto de Bardo. Es algo que está siendo. Y ese estar siendo es estar constantemente siendo. O sea, yo no soy. Yo devengo constantemente algo. Devengo más viejo, por ejemplo. Devengo más gordo y más canoso. Pero nunca soy. Nunca puedo decir, soy gordo, soy canoso, soy viejo. Sino que devengo constantemente. Y todos nosotros estamos en un proceso de devenir. Las diferencias de los bardos, va a haber diferentes escuelas que los clasifiquen. Pero primero vamos a agarrar la clasificación del libro tibetano de los muertos, que habla de 6 bardos. Y los 3 primeros bardos, que son el de la vida diaria, el del meditar y el del dormir, no los vamos a ver. Porque es parte de lo que nosotros llamaríamos la vida, ¿no? Lo que nos interesa es qué pasa desde el momento en que uno, diríamos, en términos occidentales, empieza a morir. En términos occidentales, ¿qué pasa cuando uno se muere? Uno tiene un proceso de desmejoramiento físico. Vamos a tomar un ejemplo de una persona que está muriendo tranquilamente en su cama, ¿no? Ahora después vamos a hacer las salvedades si se muere repentinamente, lo que sea. Pero sumemos una persona mayor, se muere en su cama, tranquilo. O en un hospital. Se empieza a desmejorar físicamente, se muere. ¿En qué momento está muerto? Generalmente se dice coloquialmente el momento que no hay más actividad cerebral y que es imposible volver a generarla sin evitar el daño cerebral, ¿no? Es decir, uno puede morirse, puede ahogarse, pero puede ser revivido, por así decirlo, hasta cierto punto, pero si uno pasa 5 horas en actividad cerebral, está muerto, ¿no? Generalmente está muerto cuando deja de latir el corazón y no tiene más actividad cerebral. Sí, igual cuando deja de respirar, nosotros podemos decir que se puede mantener vivo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de las ablaciones, que pueden tener muerte, estrictamente hay muerte de la persona, es un tema complicado la subjetividad para el occidente, ¿no? Para el budismo es mucho más simple en ese sentido. Pero uno podría decir, la persona que está muerta tiene una muerte cerebral, pero sin embargo es mantenida viva para hacer una ablación, para hacer un trasplante, no porque es un donante. ¿Está vivo o no está vivo? Es una pregunta. El consenso es que no está vivo. Que está respirando, por esa mantención de respirar no depende de su volición. Pero ahí ya nos vamos al lado más de abogado, ¿no? Entonces, volvamos al lado. Mientras, generalmente nosotros podríamos decir que está vivo el que respira, el que habla, el que se mueve, ¿no? Cuando esa persona se empieza a sentir mal, se empieza a descomponer, se empieza a enfermar, llega un momento en el cual finalmente va a dejar de respirar, va a dejar de responder, ahí se murió. Y desde el momento que se murió, cambia ontológicamente de estatus para nosotros, ¿no? Pasa de ser un ser vivo a materia. Y en ese pasaje tenemos el gran problema que tenemos occidentales. Asumimos que está la materia y que hay algo que no es materia, ¿no? Que es espíritu o alma o lo que sea. Para el budismo en general y para el Vajrayana en particular, lo que hay son progresiones, series de
corrientes tanto físicas como mentales, ¿no? Como uno tiene diferentes células que van cambiando y uno las va pasando de un ser a otro, el día que yo me muera seré comido por los gusanos y esos gusanos darán plantas, esas plantas darán vacas y esas vacas serán comidas y será otra persona, y el mismo átomo, por así decirlo, fue cambiando de uno a otro. Lo mismo pasa con la mente. Pasa con la mente cuando uno está despierto y cuando está dormido. Entonces, el proceso va a ser muy diferente. ¿Qué va a pasar según el sistema tibetano? Lo primero que va a pasar es que los elementos que componen a la persona, y en este sentido estamos usando los elementos clásicos, el agua, el agua, la tierra, el aire y el fuego y el aire en ese orden, van a empezar a retirarse de la persona. Entonces, ¿qué va a suceder? Solo vamos a tener el elemento de agua. Y esto lo podemos entender como el agua en el sentido de la sangre, como la humedad de nuestro cuerpo. Lo podemos entender también como las sensaciones de sentimiento, ¿no? Los tibetanos tienden a ser una misma identidad. Lo que le va a pasar a la persona que está muriendo va a sentir que empieza a estar en sed, ¿no? Que empieza a sentirse como más alejada del resto del mundo y empieza a sentir una sed que lo consume. Eso le va a decir a los tibetanos es que se está muriendo y su elemento agua está desapareciendo. Luego, su elemento de tierra va a desaparecer, a decir los tibetanos. Se va a sentir pesado. Se va a sentir que ya no tiene fuerza para moverse, ¿no? Se va a sentir que se está como hundiendo. Luego de eso, van a decir los tibetanos, el elemento fuego. Va a ser que empiece a sentir frío y vea como humo, que su visión se vuelva como pequeños humos, ¿no? Como si fuera como chispas cuando uno ve en una fogata, que la ve de lejos. Eso significa que su fuego interno, su elemento de fuego, está desapareciendo. Y finalmente va a perder la conciencia, y esto significa que su elemento del aire desapareció. Diferentes versiones generalmente cambian el orden del agua y la tierra. Hay escuelas que dicen que primero empieza la tierra y después el agua, y otras después. Pero siempre fuego y aire es la misma, ¿no? Entonces, ¿qué significa que desaparece un elemento, no? ¿Qué significa que algo deja de estar en la persona? Para el tantrismo en general, el cuerpo está compuesto por varios niveles. No solamente el nivel físico, que es el que tenemos acá, o el nivel psíquico, sino que también hay unos niveles que son parte de un cuerpo más sutil, ¿no? Que tienen que ver con el cuerpo de energía. Esto no es un nivel físico dentro de nuestro cuerpo. Ni siquiera es una percepción más sutil dentro de nuestro cuerpo físico. No hay nadie que uno lo abra y lo encuentre. Sino que es una especie de mapa mental, una representación mental del objeto cuerpo. ¿Se entiende esto? Esto es vital que se entienda. Es lo mismo que uno puede decir la mano, no como objeto mano, no como una cuestión física, sino como yo reconozco mi mano. Es mi idea de la mano. ¿Se entiende? Ese cuerpo va a tener diferentes características. Como es una imaginación, como es algo que se imagina y que se visualiza, puede tener todas las características que quieran, ¿no? Fíjense algo, hay siempre un tema que yo siempre marco. Todos escuchan hablar de los chakras. ¿Alguien sabe cuántos chakras hay? ¿Alguien se juega? Es una forma de decir 7 principales, otra forma de decir muchísimos. Hay otros que te van a decir hay 5, otros te van a decir hay 4. ¿Cuántos hay? Los que uno quiera, ¿no? ¿Qué es un chakra después de todo? ¿No? O sea, sacando la terminología técnica, ¿no? ¿Qué es un chakra? Es un foco que nosotros utilizamos para generar dentro de nuestro cuerpo. Pero eso existe en el cuerpo, o sea, yo hablo un cuerpo físico, ¿no? No a mí, por favor, pero si agarramos Ale, por ejemplo, ya que está acá, si viene afuera, lo abrimos en cosas, ¿no? No encontramos el foco, no hay una piedra del chakra, en Agnia no hay algo, ¿no? Sí. Es una representación que uno hace mentalmente del cuerpo de uno. Y uno se configura a su cuerpo en base a puntos, ¿no? Y así van a encontrar sistemas que tienen 1 o 2 chakras, sistemas que tienen 7, que es el más conocido, sistemas que tienen 5, sistemas que tienen 4, sistemas que tienen 21, sistemas que tienen 84.000, no importa. Generalmente, todos los sistemas tántricos coinciden en algunas cuestiones. Los chakras van a estar en la unión de 3 canales donde van a caminar los aires. Y los aires no es el aire físico, sino es aquello que permite la conciencia. Y esos 3 canales van a ser 3 puntos donde la conciencia esté más como focalizada, que van a ir de la cabeza generalmente hasta la parte baja del cuerpo,
o en algunos casos hasta los pies. La mayor parte llegan hasta el abdomen, ¿no? Hasta la parte baja del cuerpo. Y generalmente hay 3 canales. Uno que está a la izquierda, uno que está a la derecha y uno que está al centro. No es muy imaginativo en ese sentido. Los colores van cambiando. Va a haber gente que va a decir que va un color de un lado, otro color del otro. Pero lo importante es que donde se crucen, donde esos canales de conciencia se crucen, van a ser puntos de mucha sensibilidad para la conciencia. Y ahí se van a formar los chakras, ¿no? Entonces, la mayor parte de los chakras se van a formar donde yo tengo los 3 nadis. Nadie significa canal. Prometo no voy a seguir usando tantos términos, ¿no? Y por ejemplo, si uno se conecta acá, yo voy a tener un chakra acá. ¿Se entiende más o menos esto? Imagínense como si fueran 3 guías de la conciencia. 3 sitios donde uno estuviera más sensible. Entonces, si uno lleva su conciencia ahí, de repente le da cosquillitas. Suena lo menos místico posible, pero no importa. Lo importante es que se lleven la idea básica. Todos los sistemas tántricos coinciden en que la mayor parte de la concentración está en el pecho. Generalmente cualquier sistema místico, si tiene 2 chakras, va a tener uno en la cabeza y uno en el pecho, ¿no? Pero el pecho generalmente es un lugar que es claramente importante, ¿no? Por el corazón, por el calor, por una serie de cosas. Entonces, todos los sistemas tántricos van a decir que el centro del pecho es un lugar importante. Pero ¿qué pasa aparte de eso? Para el sistema tántrico, la conciencia se mueve en estos lugares, pero aparte está concentrada en una cosa que se llaman bindus, que son restos de nuestra primera energía sexual, por así decirlo, que está aportada por el padre y por la madre. Son restos de la energía del esperma y del óvulo, ¿no? Piensan que sin eso no tendríamos cuerpo, ¿no? Eso lamento decirle a todos que la cigüeña no existe. Todos somos hijos de otra cosa que no sean plantas. Espero. Y ese resto toma forma de 2, por así decirlo, 2 pequeñas bolitas, ¿no? Que son la base básica del cuerpo, ¿no? La energía básica que nos da un cuerpo. Y cuyo resto, por así decirlo, cuyo recuerdo, flota en nosotros. Una forma quizás también poética de entender qué hemos recibido de nuestros padres, ¿no? El cuerpo. Cuando uno se muere, perdón, cuando uno se muere, va a decir el tantrismo, estos restos, hay uno que reside, según el sistema, en la cabeza y otro, según el sistema, en la parte baja o en los pies. Cuando uno se muere, esos 2 restos, que fueron la base de nuestro cuerpo, van a tender a intentar acercarse de vuelta. Si la persona está más o menos sana y ha hecho sus prácticas debidas, se van a juntar en el cuerpo, en el pecho. Y el chakra más importante se va a aflojar y van a surgir, van a poder escapar. Si la persona no ha hecho sus prácticas adecuadas o tiene una vida muy mala, va a haber impedimentos en su trayecto y va a hacer que esa persona renazca, vamos a ver, en otra situación, tenga menos posibilidad de liberarse. ¿Hasta acá más o menos esto se entiende? ¿O estoy yendo muy rápido? Perfecto. ¿Qué es lo que significa? ¿Esto qué se pasa? Cuando la persona pasa por las 4 disoluciones en el momento de la muerte, todavía está viva, ¿no? Para nosotros. Está respirando, está diciendo, me falta fuerza, me falta... Y se disuelve el aire, la persona pierde por un momento la conciencia. La pérdida es teóricamente momentánea, es un momento. ¿Qué pasa en estos términos? Generalmente uno espera que una de los bindus y otro acá se hayan encontrado en el centro. Y cuando sucede que se pierde el aire, se contacta con lo que se conoce en el budismo como la conciencia base, ¿no? Que es muy complejo de explicar, pero piensen como si fuera la luz de la cual emana todo el resto. De hecho, se llama la conciencia base madre, es la conciencia base en sí, y aquello de nosotros que está reflejado, esa luz divina, es la conciencia nuestra. Pero para esto, la disolución que se llama, la disolución en el alaya, que es esto que se conoce, es lo que se entrena en el budismo día a día, ¿no? O sea, en el zen o sea, en cualquier otro. Y requiere, al ser una pérdida de conciencia, una habilidad especial para poder reconocer que uno no está quedando inconsciente, sino que está frente a algo en lo cual no es no local y no le podemos asignar a conciencia particular. ¿Recuerdan cuando hablamos de la muerte? De cómo uno no puede establecer un lugar en la muerte, cómo uno no puede establecer algo. Esto es lo mismo, o peor. Es algo que no tiene un lugar, es algo que ni siquiera puede ser articulado. Pero si uno se encuentra frente a esto, uno no tiene una conciencia en la cual agarrarse. No hay una dirección, ¿se entiende? No hay un lugar, no hay un espacio, no hay un tiempo. Entonces, ¿qué pasa con uno? Tiende a
escaparse de eso, tiene que intentar regenerarse la conciencia. Si uno ha practicado correctamente, lo que va a suceder va a ser que uno va a poder reconocer este miedo, porque realmente da miedo. Esto puedo decir por experiencia, no, obviamente no la muerte. No he llegado a ser zombie todavía, pero sí la disolución en esto es muy terrorífica al principio. Es la sensación literal de uno estar cayéndose, ¿no? Sin nada que lo apoye, es muy raro. Y uno lo primero que hace cuando se cae, imagínense uno durmiendo, meditando y no se cae, ¿qué hace? Se levanta, ¿no? Se frena. Cuando uno aprende a dejarse caer, la idea es que eventualmente uno pueda reconocerlo, pueda reconocer su propio proceso de muerte y dejarse caer en esta conciencia base. Si uno lo hace, se liberó. Esto es muy raro, porque se libera más allá de todo el resto del budismo, ¿no? Se libera más allá del karma, se libera más allá de las acciones que haya hecho, la intención que tenga, ¿no? Hasta lo que se haya muerto, uno le puede pegar un tiro, en medio de una pelea de un robo que uno quiera hacer, y uno si reconoce esto, va por liberarse. Lo que diría el resto del budismo es, ok, pero para poder librarse de esto requiere una práctica meditativa importante, con lo cual es muy difícil que si uno es un ladrón tenga la práctica meditativa como sea conducente, ¿no? La vida de uno. Pero la ventaja, y esto es lo más importante, es que la liberación más fácil para el budismo está en el momento mismo de pérdida de conciencia de la muerte. Si uno ha meditado y si uno conoce las instrucciones correctas, dice la tradición, uno puede en este momento liberarse y transformarse en un Buda automáticamente, ¿no? Fundirse con el Narayan. Yo asumo que en el momento que me pase eso voy a seguir de largo, ¿no? Como tantos otros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el momento que uno se le pasó? La mayor parte de la gente dicen que es como un quedarse dormido. ¿Qué pasa cuando nos despertamos? Bueno, lo que va a decir el budismo que se despierta es un devenir, una inercia de los procesos mentales. ¿Por qué los procesos mentales solamente? Porque el proceso físico está muerto, el cuerpo está tirado. Pero la conciencia todavía se recuerda con el cuerpo. Esto, todo aquel que haya conocido un caso de una persona que ha sido amputada, va a saber que cuando la persona es amputada, va a recordar en el sueño su mano, ¿no? Es lo mismo. O la persona que ha quedado ciega recuerda el ver, ¿no? Es exactamente lo mismo. En los sueños se mantiene el recuerdo de un cuerpo que ya no existe. Lo que va a decir el budismo es, tras esto, va a surgir el momento del, bueno, no voy a poner tibetano, del bardo, lo que llamemos de muerte. Que es raro, porque uno asumiría que es el bardo de muerte es cuando no hay nada. Es al revés, el bardo de muerte es cuando empieza de vuelta, ¿no? El show. Pero ¿cuál es el problema básico que surge en ese bardo? No hay un cuerpo. Todos estamos de acuerdo que el cuerpo está muerto, ¿no? Y entonces el recuerdo en sí no es nada más que la inercia mental. No son más que recuerdos acumulados. El mismo recuerdo de un cuerpo se va a empezar a perder, sin haber algo que lo centre. Y sobre todo, sin haber un cuerpo que nos traiga a un nivel más consciente, lo que empieza a pasar es que todo el contenido de las acciones previas de la persona, todas sus actitudes, todas sus emociones, empiezan a surgir. Eso ahora, ¿por qué no nos pasa, diría el budismo? Porque tenemos un cuerpo, y con ese cuerpo necesitamos caminar, y nos duele la cabeza, y necesitamos comer, entonces hay una serie de cuestiones que impiden que toda la base de nuestra mente borbotee hacia arriba, ¿no? Cuando estamos muertos no pasa eso. Entonces lo que empieza a pasar es que la persona tiene cada vez más y más, en principio, visiones generalmente placenteras, de imágenes divinas casi, ¿no? Empieza a tener imágenes de Dios. El sistema tibetano van a ser diosas tibetanas o dioses tibetanos pacíficos, que lo que van a intentar es ayudarlo a la persona y intentar darle cuestiones placenteras. Esa es la base más superior de nuestra mente. Cuanto más van pasando los días y la persona sigue en lo mismo, eso va degenerando y se va haciendo, por así decirlo, con contenido más inconsciente. Y en el budismo tántrico, igual que en el psicoanálisis, básicamente el contenido inconsciente está puesto entre dos polos. El polo erótico y el polo destructivo, ¿no? El polo de muerte. Generalmente son eróticas y de muerte las figuras que aparecen, con lo cual es el gran problema de estar excitado, porque aparte es literalmente lo que uno le excita, pues se contiene su propia mente, y al mismo tiempo estar aterrorizado, ¿no? Entonces, la persona que está en esa situación empieza cada vez a sufrir más visiones que por un lado son increíblemente atrayentes, pero por otro lado son increíblemente terroríficas.
Y con el paso de los días, su situación va estando cada vez peor y peor y peor y peor. Entonces, acá parece que ya nos hubiéramos perdido la oportunidad de liberarnos. Estrictamente, en este momento, es el momento que el libro tibetano de los muertos aparece en escena. ¿Por qué? Porque la idea del libro tibetano de los muertos es que se lee un capítulo por día, y ese capítulo se le dice al muerto, se lo lee por un lama particular, le dice: ahora seguramente estás en el momento de las visiones beatíficas, ¿no? Recordá que toda visión que vos veas no es nada más que el contenido de tu mente. Es nada más que eso. No hay diosas. Ni siquiera estás vos. Ya estás muerto. Ya estás muerto, ya no existís. Si vos reconoces eso, unite, date cuenta que es una ilusión. Si vos lo reconoces eso, podés volver al reconocimiento de la base. Vas a encontrar de vuelta la luz básica de la mente y ahí vas a poder vibrarte. Porque eso se va diciendo todos los días. Por supuesto, todos los días va cambiando la situación. No es la misma situación una persona siendo ofrecido el placer de todos los dioses que siendo perseguido por sus peores pesadillas, ¿no? Entonces todos los días se le va diciendo a la persona: oh, escucha tú, ahora este es el momento de las visiones terroríficas, no tengas miedo, no tengas miedo. Todo lo que ves es tu mente. Si vos lo reconoces como tu mente, si vos reconoces que ya no estás vivo, que es simplemente una generación de un cuerpo mental, vas a ser liberado. Pero cada día que pasa, el recuerdo de esta persona, pues ya no es una persona, pierde cada vez más y más coherencia. Se vuelve cada vez más animalístico, ¿no? Y ahí entramos al último de los bardos. Llega un momento en el cual pueden pasar dos cosas. Si por así decirlo, la pulsión, no es necesariamente correcto, pero por ejemplo, la pulsión de muerte, la tropía hacia la muerte es más fuerte, la persona se va a disgregar. Todo lo que sea recuerdo va a quedar simplemente disgregado en diferentes partes. Pero si en realidad normalmente la pulsión sexual es más fuerte, lo que va a pasar es que ese resto de conciencia, ese pequeño pedacito de conciencia que queda, va a sentirse atraído por el acto sexual, ¿no? Y va a sentirse atraído por el acto sexual dependiendo también de el tipo de vida que haya llevado. Entonces, imaginemos el mejor de los casos, absolutamente mejor de los casos, una persona que haya hecho suficientes méritos para renacer como humano, va a verse atraído hacia la conciencia de una pareja que está teniendo relaciones sexuales. Y van a decir los tibetanos, si la persona desea a la madre, si la persona ve a la madre y se siente atraído por la madre, va a transformarse en hombre para poder tener relaciones con ella. Y si la persona desea al padre, va a transformarse en una mujer para poder tenerlo, ¿no? Suena terriblemente freudiano, ya lo sé, pero en realidad está en el texto, es muy interesante. Y de esa forma, ese pedacito de conciencia, ese resto de conciencia, va a buscar una base para generarse. Y la base se va a dar el momento en que el óvulo y el espermatozoide se conectan, y de esa forma se vuelve absolutamente a todo el ciclo, ¿no? Este es el mejor de los casos. Por supuesto, en la mayor parte de los casos, diría el mismo tibetano, uno no tiene tantos méritos para renacer como humano, con lo cual va a terminar en un destino de un animal, con la mejor de las suertes, ¿no? Y si uno ha realmente generado malos méritos, vamos a terminar dentro de los diferentes infiernos budistas. Hay una historia más folclórica, ¿no? que yo siempre cuento, que es una historia que por ahí explicita esto hasta cómo llega en toda la cultura tibetana. Hay un monje muy conocido y su discípulo que van con una pequeña caravana, ¿no? Entonces cuando lo ven el monje dicen: no, este que tan famoso, venga con nosotros, maestro, que si viene con nosotros ninguna, como se llama, ninguna deidad, ningún demonio nos querrá atacar. Bueno, dice el monje, dale. Entonces el monje van, todo el mundo le da ofrendas, todo perfecto. Un día el monje se levanta en media noche y le dice al discípulo: búscame rápido a la hija del conductor de caravana, que era joven. Entonces le dice, está en tal carpa, va corriendo y quiere acostarse con ella por la fuerza. Entonces el conductor de caravana sale y dice: ¿qué está haciendo? Y lo golpea, ¿no? Y lo saca corriendo. Y el discípulo no entendía nada y dice: maestro, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Y le dice: me di cuenta que mi maestro murió en este momento, murió hace un rato, y su conciencia me vino a ver. Entonces yo quería ofrecerle un cuerpo para que realmente pueda nacer. Y le dice: ¿qué pasa? Y le dice: bueno, y ahora lo que vi es que estaban los dos asnos teniendo relaciones. Entonces el pobre maestro
termina en el cuerpo de un asno, ¿no? Es un cuento más folclórico este, por así decirlo. Pero es importante sacar la idea básica, ¿no? Para el budismo tántrico, generalmente el proceso es de devenir y devenir y devenir. Hasta acá, gente, este es el proceso más simple. ¿Cómo se llama el último bardo que nombraste? Yo puse de renacer, ¿no? Es el pavago. Básicamente uno lo que pasa es que uno muere. En el momento de la muerte, en el momento de la pérdida de conciencia hay un momento de liberación. Si no, uno tiene la posibilidad de con alguien que venga, una persona normal, que venga un maestro y le lea el texto, tiene la posibilidad en ese momento liberarse en los momentos que siguen después. Y en el peor de los casos, lo mejor que puede hacer, y acá hay una parte del libro Tibetano de los Muertos que la trata, es, por favor, anda hacia los humanos, anda hacia los humanos, anda hacia los humanos, no te desvíes, renace como humano, ¿no? Que para el budismo, sí, porque hay otras opciones, que para el budismo es quizás la mejor opción renacer como humano, ¿no? Entonces, todo el libro tibetano de los muertos asume, por así decirlo, que uno falló en la primera liberación, ¿no? Te quería hacer una pregunta. Sí. Cuando vos nombrás el libro tibetano de los muertos, ¿es un apartado, es un libro que se desprende del libro tibetano de la vida y de la muerte? No, el libro tibetano de la vida y la muerte es un texto de Sogyal Rinpoche, una persona que yo conozco, que es un gran maestro, que lo que ha querido hacer es hacer una aproximación más amable, por así decirlo, no solamente al proceso de muerte, que esto lo hace mucho más simple, sino en realidad a toda la vida, el día a día. Yo lo hablé con él esto, ¿sí? Y lo que me dijo es lo siguiente, pues le hice una pregunta similar, ¿para qué lo escribiste? No vas a vender otro. Y él me dice, muchas veces le da más importancia demasiado el tema del libro de los muertos, ¿no? Yo escribí ese libro, el libro tibetano de la vida y la muerte, porque en realidad el libro tibetano de los muertos es el más conocido en general en Occidente. Entonces me pareció importante balancearlo con un libro que fuera más amable, que no fuera tan técnico, y que al mismo tiempo ayudara más al practicante medio, ¿no? Porque el problema de esto es que esto es una cuestión extremadamente tibetana. Ahora vamos a ver todas las formas en que esto puede no aplicar. Se asume que un practicante más o menos bueno tiene varias formas de evitar estos procesos. Esto es para una persona que sea tibetana devota, pero que no haya practicado nunca, lo cual es raro, ¿no? Justamente si uno sigue una cuestión como el libro tibetano de los muertos en sí, el libro tibetano de la vida y la muerte, uno por lo menos tendría los suficientemente méritos como para que esto sea más fácil, ¿no? Y con un poquito de suerte y práctica, uno podría directamente evitarlo. ¿Se entiende más o menos? Pero estrictamente el libro tibetano de los muertos, lo que nosotros conocemos como Bardo Dodol, es una parte de una terma de Karlen Chitro, que es un conjunto de enseñanzas. O sea, ni siquiera es una parte, una parte, una parte. Es como que... Pero el libro tibetano de la vida y la muerte, yo iba a mencionar después, pero gracias por traerlo, es un gran texto. Si lo pueden leer, yo lo aconsejo mucho. Más para la gente que no tiene cero contacto con el budismo, es quizás un muy buen libro para primer contacto. Pues no es pesado en la teoría, pero da técnicas muy simples y muy claras, ¿no? En cómo uno puede llevar una mejor vida. Y morir con menos miedo, quizás, ¿no? Esto parece extremadamente complejo, y en realidad es complejo. Esto es una forma muy simplificada, pero no es la idea que todo el practicante conozca esto, ¿no? La mayor parte de los practicantes budistas buscan liberarse. Esto vamos a hacer mañana, no, el sábado vamos a hacer la práctica con un sistema devocional visionario, por ejemplo como el de Amitabha, ¿no? Entonces todo esto la mayor parte de los practicantes devocionales budistas va a intentar no saberlo. Generalmente eso se ve, es para gente que hace tantra y algunas técnicas particulares. Perdón, ¿me haces decir algo? Sí, yo quería preguntar, me surgió la pregunta, ¿por qué uno habría por qué habría esa conciencia de encarnar en un animal, digamos, tomando ese cuento, y no porque en una deidad, y no porque en un dios o en Porque otra... eso tiene que ver con los vínculos que se estableció con la vida, ¿no? O sea, y eso tiene que ver también con el tipo de mente que hayas cultivado, ¿no? Si uno ha cultivado una buena relación con un bodhisattva, la idea es que el bodhisattva, uno va a tener visiones del bodhisattva y el bodhisattva mismo lo va a ayudar. Si uno cultiva es muy devoto a una deidad, muy devoto en serio, una deidad, en el budismo hay deidades que son budas y deidades mundanas. Si uno es muy devoto a una deidad mundana, no pueden encarnar, por así decirlo, unirse con esa deidad mundana. Lo cual no es bueno para el budismo, pero mecánicamente es igual, ¿no? Mecánicamente es igual. Para un budista, ser una deidad mundana en cierta forma es hasta perder un poco la chance de liberación. Pero Y otra pregunta, sí.
¿Qué significa liberación en ese contexto? Liberación en sentido, no vamos a entrar mucho en qué significa liberación. Liberación estamos hablando de Anuttara Samyak Sambodhi, en términos más budistas. Está bien. Lo dejamos, pues otra discusión, ¿cuál es esa? ¿Hasta acá estamos? Esto también. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo Sí. una pregunta. Cuando hablas de las oportunidades de liberación que Sí. están presentes en la muerte, ¿no hay oportunidades de liberación en la vida, digamos? Sí. De hecho, esto es si fallás en la vida. Si te libraste en la vida, ya está, olvídate. Te libraste. Esto es para la gente que no ha podido librarse en la vida. Que la mayor parte de los casos es la gran mayor parte, ¿no?, de las personas. Si vos te libraste en la vida, sea con tantra, sea con el budismo Theravada, es tu última vida, te has hecho una vida de austeridad y de lo que sea, te libraste, ya está. Esto no volvés a devenir en ese sentido. Perdón, me vas a hacer una pregunta, sí. Yo tengo entendido que para liberarse hay que hacer súper esfuerzo. Depende a quién le preguntes, depende de qué escuela. O sea, una escuela de cuarto camino, digamos. Ok, pero eso no es budismo así. Eso no estamos hablando de esa liberación. Estamos hablando de liberación en el sentido budista, ¿no? No es... Openki y todo eso no La es... rueda del samsara, Ujú. o la rueda del samsara tiene 3000 vueltas. ¿Y cómo influye el karma, digamos, el dharma, ¿no?, en una persona? Porque son muchos, digamos, y toda la ley de metoficosis de Pitágoras también, ¿no? Claro, pero todos esos conceptos son conceptos de otra escuela, que es de otra visión, ¿no? O sea, karma y dharma, por ejemplo, son palabras que son términos técnicos, ¿no? Pero no es lo mismo el karma dentro del sistema de Ouspensky, por ejemplo, ¿no?, que el karma dentro del budismo en general. Y dentro del budismo tiene varias cuestiones. Por ejemplo, la rueda de samsara en realidad no tiene una definición para el budismo. Hay sistemas de budismo que te van a decir, el Zen, por ejemplo, te puedes eliminar en este instante, si lo comprendes. ¿Ya está? ¿Entendés? Y todo el resto del karma y el dharma, no tiene tanta cosa. El budismo tántrico te va a decir, este sistema es más rápido, ¿no? El resto. Pero eso depende mucho de la cuestión que vos trabajes. Metempsicosis implica que hay una identidad básica que se puede transmitir. Eso es totalmente antibudista. No hay metempsicosis en el budismo. De hecho, lo que dice el budismo es, ¿qué es lo que diferencia el budismo del resto de las escuelas? Es, por ejemplo, son los 4 sellos del Dharma. Uno es anatta, o anatman, ¿no? Es no existencia de una entidad propia. Entonces, no es que esté mal, ¿eh? Yo no estoy diciendo que no se pueda uno liberar dentro de los términos del cuarto camino. Creo que se entienda. Lo que yo digo es que eso no sería reconocido por un budista como liberación. O por lo menos técnicamente. Ahora, no significa que no funciona. Yo esto quiero, por favor, no es un ataque, simplemente no es dentro de los términos budistas lo que uno busca. Lo que uno busca dentro de los términos budistas es la liberación de todos los seres, y para eso busca darse cuenta que el sufrimiento en el Mahayana es vacuo, ¿no? Y al mismo tiempo que es vacuo de forma última y es real en una forma ilusoria, ¿no? Una forma convencional. Sí, perdón. Ha sido con mis cuestiones de la Natman. Sí. Porque ese dardo de muerte parece un devenir de la conciencia también. Es una unidad de conciencia. Es una unidad de conciencia. La conciencia en donde se apoya a ese devenir. Es una buena pregunta. En el Araya Vijnana, en otro sistema que todavía no lo escribí, ni lo voy a escribir porque es muy largo. Pero hay una diferencia entre el Atman y ese Sí. devenir de la conciencia. Eso me interesa. Sí, pero eso es bien largo. Eso ahora no vamos a poder llegar ¿Perdón? porque tengo que explicar todo el Yogacara para eso. Eso es un término. Es una buena pregunta. Uno se podría preguntar, si la conciencia no tiene un cuerpo, porque el cuerpo yo lo entiendo, ¿no? El cuerpo es más fácil de entender. Pero si no está el cuerpo, ¿dónde está? Eso es porque en realidad dentro del budismo hay así estructuras que no son físicas en sí, sino que son estructuras de conciencia, en las cuales la conciencia misma tiene como, por así decirlo, cierta inercia, como las bolas de boliche, ¿no? Si yo le pego la bola de boliche, sigue un tiempito para allá. Esa estructura las mantiene, es como la felpa de la tabla de pool. Pero es más complicado, ¿no? Eso requiere bastantes conceptos más. Lo importante es que por ahora que hay un bardo. Perdón, ¿se entendió o me estoy yendo? Yo sé que estoy contestando muchas preguntas como que no, pero digo, para no irnos del coso. ¿Se entendió más o menos o quieren que redondee más alguna otra?
Perdón, ¿respondí tu pregunta del tema del cuarto camino? Sí, Más o menos. igual, Sí, sonó como evasión, yo lo sé, perdón. Perdón, pero es que no te lo puedo responder el tema del budismo. no, está bien. Pues viste dentro de la mitología también, Ujú. y están los círculos antecos que vos mencionabas. ¿Pero de qué mitología, perdón? Bueno, mitología griega, en general todos los estudios egipcios. Por eso son cosas, mi consejo, te digo mi consejo personal, es todos los sistemas sirven dentro del mismo sistema. O sea, si yo practico budismo, todo lo budismo va a tener sentido. Pero si yo practico, por ejemplo, budismo y lo quiero machear contra el egipcio, va a haber cosas que se van a encontrar y cosas que van a chocar. Y eso no es que ningún sistema sea malo, es que cada uno de los sistemas es intrínsecamente útil para la persona que lo adopta, ¿no? Sí, perdona. El elemento éter no entra ahí, ¿no? No, el elemento eterno está. Eso es el espacio, es otra cuestión. ¿No? De la calle y eso no. Sigo con el tema, sigo avanzando un poco las diferentes opciones que hay. Esta es la forma más fácil, ¿no? En la cual uno se libera. Esta es la forma más estándar, como uno se libera. ¿Cuáles son las diferentes cosas que pueden pasar? Puede pasar, por ejemplo, que uno conozca un tipo de práctica que se llama forward, ¿no? Es una práctica interesante. Esta práctica es una práctica de transferencia de conciencia. Esto implica de que uno puede forzar este proceso, uno puede forzarlo mediante métodos yógicos para poder llegar a la liberación que sea el primer momento, el momento en que se unen las dos bolitas y se transfiere a una figura particular. Esto es muy raro, porque uno básicamente se entrena practicando morirse, ¿no? Pero la gran ventaja de esto es, si uno practica el fuego y no cree en el fuego, es que uno está moviéndose de forma totalmente controlada. Entonces, el final de la práctica del fuego, la graduación, por así decirlo, es la muerte de la persona. ¿Se entiende? Porque se deja morir de una forma tan controlada que se ilumina. O esta es la idea particular. Lo cual es raro para nosotros también, ¿no? Y esto no significa que para liberarse en el budismo no tenga que morirse, por favor, no entiendan esto. Es porque la charla de hoy es el proceso de muerte. Hay un montón de formas de liberarse en vida. Esto simplemente la charla de proceso de muerte. Otra forma interesante que tiene el budismo de liberarse es el tema de la devoción. Esta es quizás la más popular y la más común de todas las formas en que el budismo se libera. ¿Qué significa la devoción en el budismo? La devoción en el budismo es la práctica de alguna deidad meditativa que tenga un paraíso visualizado, lo que se llama una tierra pura. La más conocida es Sukhavati, ¿no? Que significa la tierra del placer, la tierra del Buda Amitabha. ¿Y cómo se hace uno de estos? Uno hace la práctica de este estilo visualizando la tierra pura, imaginándola, y llamando al Buda Amitabha, llamándolo realmente desesperadamente, ¿no? Como que uno estuviera muriendo realmente, no practica de esa forma. La idea es que cuanto más uno practica, más uno empieza a aparecer en sueños en la tierra, en Sukhavati, más real se vuelve la tierra, ¿no? Y entonces cuando uno se muere, finalmente, directamente muere en esa tierra. Es interesante que, esto es una cosa muy interesante de Sukhavati. Hay textos que lo describen, nosotros de hecho vamos a hacer la práctica de Sukhavati el sábado, pero la gente que tiene experiencia en Sukhavati, que tiene experiencia en Sukhavati, generalmente tiende a tener la misma experiencia en Sukhavati. No es que tiene su experiencia en Sukhavati, no es que mi Sukhavati es Disneylandia y la Sukhavati de Luis, por ejemplo, es es una panadería, ¿no? Sino que, podría pasar, nunca sabes, ¿no? Nadie dice que no hay panes en Sukhavati. Pero generalmente todas las formas en que la gente empieza a soñar y empieza a tener contacto con la misma tierra son similares. Yo creo que una parte de esto es sugestión por obviamente los textos que uno lee, pero también hay otra parte que tiene que ver con la devoción y con la práctica meditativa que tienden a contactar con algo, ¿no? Entonces, generalmente la forma más común en todo el budismo tántrico, el budismo en general, de evitar este proceso es mediante el sistema devocional. De hecho, este sistema, los sistemas devocionales puramente devocionales, son la mayor parte del budismo en general en todo el mundo. Hay un sistema que se llama el Amidista, que tiene que ver con Amitabha, ¿no? Que es el más famoso en Japón, ¿no? Es el que más se practica en Japón y en China y en Corea. Y ustedes lo habrán escuchado alguna vez, alguien que dice Namo Amida Butsu, o Amitofo, o Amidevajri, ¿no? Que es el mantra de Amitabha.
y lo único que se le hace es se lo llama, ¿no? En ese sentido es quizás lo más fácil para nosotros de comprender. Se visualiza el reino de los cielos, por así decirlo, sí, no es el reino de los cielos cristianos, y se le dice Amitabha, salvame, ¿no? O Deva Amitabha, o Dios Amitabha. Esto es lo que hablábamos antes nosotros del tema de la... Por ser tan simple, pero al mismo tiempo tan sentido, quizás es el sistema más popular para conseguir. Pero también hay un par más de sistemas que son interesantes para que los tengan como parte del proceso. Un caso que puede pasar es el caso del tipo de espíritus que se llaman gyalpos. ¿Qué es un gyalpo? El gyalpo es la mente de una persona que tiene suficiente estabilidad meditativa para poder mantenerse concentrado un tiempo largo, pero que sin embargo está consumido por alguna obsesión que lo ordena totalmente en eso. Generalmente se considera en el Tíbet que son o asesinos profesionales, ¿no? O sea, no una persona que mata a otra persona, sino gente que se dedica a matar a gente, o monjes fallidos. Y tiene que ver con personas que pasan por este momento, esta disolución, que tienen la capacidad de querer disolverse, pero realmente no lo hacen por odio generalmente, o por un tipo de ira. Y entonces se mantienen en el bardo de la muerte, y por su capacidad de meditación se autorrecuerdan constantemente. Disolverse sería liberarse. No, disolverse es disgregarse, es como si tu cuerpo se partiera en pedacitos, ¿no? Lo único que haces disolviéndote es volviendo a entrar al ciclo. Perdés la capacidad de frenarte, te pegás de vuelta a unas parejas y renaces de vuelta, ¿no? Liberarse es salirse de ese ciclo, es salirse de samsara totalmente. Esta es gente que no quiere salirse de samsara, pero tampoco va a dejar que se disolverse en sí. Como gente que por tosudez misma puede frenar un poco la muerte. Un poco, porque después con el paso del tiempo van perdiendo un poquito la concentración y van terminando desapareciendo, ¿no? Generalmente, cuando los tibetanos hablan de demonios o hablan de seres demoníacos, lo que quieren decir, generalmente cuando tienen miedo, son realmente los gyalpos. O es una variación de ellos, ¿no? Son personas que de alguna forma, por simple tosudez o por simple obsesión, han podido quedarse en este bardo más tiempo. Pero, inevitablemente, pasan al bardo de renacimiento, ¿no? ¿Se entiende más o menos? ¿O más o menos? No, pero el gyalpo sería que era de mente estable, Ujú. de... Pero consumidos por con una obsesión. Ah, Por ejemplo, imaginemos un caso clásico es un monje fallido, un monje que es muerto y muere en medio del odio, que conoce todas las técnicas para mantenerse meditando, pero que realmente lo único que le importa es cobrar venganza. Entonces, teniendo la posibilidad de liberarse, no se libera y prefiere quedarse como una especie de odio animado para cobrarse venganza. Eventualmente se agota su capacidad de concentración y después tiende a caer en el el renacimiento. mantenimiento de más de odio, que sería como de emoción negativa, eso mantiene más como... Sí, tiene que ser algún tipo de obsesión, tiene que ser algún tipo de obsesión. más, ok, gracias. Lama Pema siempre me dijo lo siguiente: imagínate para ser un gyalpo que vos tuvieras que estar todo el tiempo pensando en vos mismo y que si te olvidás te morís. Es durísimo, es durísimo. Yo no puedo estar 5 minutos concentrado en algo, ¿no? O sea, uno empieza a caminar por la calle y pasa un auto y alguien lo llama y ¿qué hora es? Es todo el tiempo estar constantemente focalizado en una sola cosa. De Es una muy manera, duro. esos esfuerzos se quedan, sí, pero después de cada demonio sería como... Claro, si después cuando se acaba todo el odio, lo que va a primar en ese caso va a ser el odio y va a terminar en unos narakas, ¿no? Gracias. Por favor. Y otra forma, y esta es la forma más compleja, y acá finalmente vamos a estar terminando de reunir. ¿Cómo estamos? Estamos en tiempo, ¿no? ¿Para hacer preguntas después? Sí, estamos en 8:20. Esta es la más complicada de explicar de todas. Es el tema de los tulkus. ¿Quién sabe lo que son los tulkus? ¿Alguien me puede decir rápidamente? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Emanaciones. Tulku es el equivalente en tibetano de decir Nirmanakaya en sánscrito. Y acá va a venir algo que es súper... lo voy a explicar muy rápidamente, pero va a ser algo que yo sé que es complicado. El primer budismo estaba formado básicamente por una persona que era el Buda, Buda Shakyamuni, ¿correcto? La persona cuando nosotros decimos el Buda era ese, ¿no? Y
El primer budismo generalmente tiende a hacer énfasis en la idea del Buda como una persona más, como un monje que venía y se terminaba. Luego de un tiempo, cuando empieza a surgir la idea de otros Budas y empiezan a surgir las experiencias en la meditación de otros Budas, hay que intentar acomodar al Buda Shakyamuni, que él mismo decía que había Budas previos. ¿En qué relación tenía con los otros Budas previos? Y si yo veo un Buda que no es el Buda Shakyamuni, pero que me dice que es un Buda en una meditación, y me enseña algo como el Buda Shakyamuni, ¿qué relación tiene con el Buda Shakyamuni? ¿Correcto? Entonces se hace una triple división, lo que se llama el Trikaya o tres cuerpos. Vamos a poner tres cuerpos, así no meto tanto sánscrito. Y vamos a tener, y acá no llego, así que voy a tener que hacer por acá, el cuerpo de realidad completa. No, me invitaron acá, no puedo cortarlo. Ah, mira, lo puedo hacer así, gracias. Gracias. De realidad completa, el cuerpo de placer y el cuerpo emanado. En sánscrito, Dharmakaya, Sambhavakaya y Nirmanakaya. Vamos a ir del más difícil al más fácil de entender. ¿Qué es el cuerpo de realidad completa? Para el budismo, el Buda lo que enseña es la realidad, ¿no? Enseña, como dice una frase, las cosas como son. ¿Vieron como la propaganda de Sprite? ¿No? Es eso, es literalmente las cosas como son correctamente. Ahora, ¿qué es la realidad? La realidad, como la nada o como el todo, son conceptos, no las podemos abarcar. Podemos pensar, podemos usar un signo que diga todo, pero ese signo no es el todo. Todos deben conocer a Magritte acá, ¿no? El pintor Magritte. Tiene un cuadro muy famoso que es un cuadro de una pipa que dice "Cena pipa", ¿no? Esta no es una pipa. Y es fantástico, porque es verdad, el cuadro de la pipa no es la pipa, pero uno lo mira y dice, ¿qué es eso? Una pipa, ¿no? Esa misma relación es con el todo y la realidad completa. Ahora, esta realidad completa, esta realidad que es tan inabarcable, o sea, es la base. Si no hubiera esa realidad completa, no podríamos tener el Buda que la muestra. El Buda es el signo que apunta a esa realidad completa. Entonces, sin la realidad completa no tenemos el resto. Ese es el cuerpo de realidad completa. El cuerpo emanado es el cuerpo físico. Es el Buda físico que caminó por Nepal, ¿no? Que nació en Nepal, caminó por la India. Y el cuerpo de placer es el cuerpo que uno percibe en visiones. Es un cuerpo simbólico, ¿no? No significa que no sea un cuerpo real. Lo que significa es que no es tan físico. No lo ve como parte de un proceso mental y no tiene todas las imperfecciones de un cuerpo como el mío, ¿no? Sino que tiene una cuestión mucho más simbólica y cada parte de su ornamento es parte de la realidad completa. Es un símbolo más depurado. El Buda es el símbolo físico, es el Buda Shakyamuni, un señor mayor, ¿no? Por ahí cuando se murió, con sus problemas físicos. Pero su Sambhavakaya es un símbolo mucho más puro, no tiene edad, ¿se entiende? Es directamente solamente la iluminación. Y aquello que no puede ser expresado es lo que está detrás de eso, la realidad completa. Para tener una idea, Buda Amitabha, que se encuentra allá, es un Sambhavakaya, es un cuerpo de placer. ¿Y por qué se lo llama cuerpo de placer? Porque es un cuerpo que surge por el placer mismo de surgir. Surge por el placer mismo de surgir. Es un cuerpo que viene de luz que juega con sí mismo. No hay nada que duela ahí, pues. Es luz, es una imagen, ¿no? No es nada más que eso. La mayor parte de las deidades, cuando uno habla en budismo tibetano de deidades, son cuerpos de placer. Son formas en que la iluminación toma para mostrarnos aspectos de sí misma, ¿no? Y hay formas que son bellas, muchas formas son bellas, algunas formas son horribles, y generalmente las formas que son bellas son imposiblemente bellas. Las deidades femeninas bellas son todas de 16 años generalmente, ¿no? Voluptuosas y hermosas y terroríficas. Y las formas horribles son gordos y grandotes y con colmillos. Pero esas deidades, de vuelta, son símbolos, son luces. ¿Entiendes? Es la luz de la mente en una visión. ¿Cómo pueden hacer para modificar la vida de uno? ¿Cómo pueden realmente hacer, no? Es una buena pregunta. Obviamente pueden parecer una visión, pero muy poca gente puede establecer un nivel suficiente de meditación para una visión. Entonces se emanan, van a decir los tibetanos. Aquel que es emanado no es nada más que la acción de una deidad para generar un cuerpo. Es decir, alguien que nació porque la deidad lo quiso.
y que en cierta forma responde al designio de la deidad, porque si no, no hubiera querido, ¿no? Eso significa que aquellos que son emanados son básicamente la acción directa de la deidad. Y acá hay una cosa que es muy importante. Mucha gente confunde a que la persona que es emanada representa a la deidad. Representa la acción de la deidad, que no es lo mismo. Hay deidades pacíficas que pueden emanar gente terrorífica, varios dios tibetanos, y va a haber gente que es deidades terroríficas que van a emanar los más dulces de las personas. ¿Qué significa que una persona es emanada por una deidad? Básicamente no es que nace. Los textos más clásicos van a decir que nacen de lotos, que nacen de luces. Los textos del medievo para acá van a decir que en realidad lo que hacen es las deidades convencen o generan la situación para que nazca, ¿no? Básicamente hacen que el padre y la madre se enamoren y de alguna forma llevan su conciencia en el momento de la unión. Como si fuera una persona. Es exactamente el mismo de esto. Ahora, ¿qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con esas personas? Generalmente se espera que esas personas tengan algún tipo de don especial, ¿no? Porque son justamente emanadas por deidades. Y si no lo tienen, como dice un amigo mío, mejor que estudien para tenerlo, ¿no? Si uno nace como marcado como un tulku, reconocido como una deidad, y uno realmente no es inteligente, sabio y agradable, lo van a golpear hasta que uno lo sepa, ¿no? Hasta que uno lo sepa. Generalmente lo que tiende a pasar es que se considera que los tulkus, los nirmanakayas, cuando mueren, no mueren, salvo que su tarea esté completa. ¿Qué va a pasar? Cuando un tulku muere, no tiene que pasar por todo este proceso. Es la deidad, básicamente. Entonces, la mayor parte de los tulkus se consideran que vuelven a ser reabsorbidos por el cuerpo de placer, y luego el cuerpo de placer vuelve a emanar un tulku de vuelta. Este sistema de emanación continua es el sistema de los tulkus, que es lo que nosotros consideramos como reencarnación en Occidente. Lo cual es un error. No lo que nosotros consideramos como reencarnación en Occidente generalmente no existe en el budismo. No existe bajo ningún concepto. Lo que existen son en algunos casos puntuales, y que no es tanto una reencarnación, sino que es la emanación de la voluntad y la actividad de una deidad. ¿Se entiende la diferencia? Una deidad que vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y aparece para poder ayudar a los seres. El más famoso de todos los tulkus, por ejemplo, es el Dalai Lama, ¿no? Es un tulku súper famoso. Pero está lleno de tulkus. Los tibetanos, el jefe de la Yaqui es otro tulku, es un tulku de Padmasambhava. Y así tenemos el jefe de Akayu, es un tulku de Amitabha, y así tenemos diferentes, ¿no? diferentes emanaciones. Lo que importa que se entienda es que este caso es un caso en el cual es al revés el sistema de encarnación. Ya no estamos pensando en una persona que se muere y se va a liberar, sino estamos pensando en alguien que ya está liberado, que vuelve a generarse. Y lo interesante es que el sistema de generación es exactamente igual que el sistema de muerte, ¿no? ¿Se entiende esto? Sí. Se genera exactamente igual, se busca en el momento de la concepción y se une a una conciencia. De esa forma, en el budismo tibetano y en todo el Vajrayana, todos los seres básicamente pasan por el mismo esquema. Desde el más tonto de los practicantes hasta las deidades mismas en sí, ¿no? Lo que yo quiero que se lleven de hoy, de esto, es que en el momento de la muerte, básicamente todos, desde el Dalai Lama hasta nosotros, vamos a pasar por lo mismo, ¿no? Y que todos lo vamos a... Yo creo que el Dalai Lama yo no creo, bueno, o no sé, no lo puedo afirmar ni negar, yo lo dudo, ¿no? Yo lo dudo. Pero la mayor parte de nosotros lo vamos a pasar con miedo, en ese sentido, ¿no? Con dudas. Generalmente, dentro del sistema tibetano, lo peor que uno puede hacer, en ese sentido, es tensarse demasiado. Es parte de la vida. Cuando el Karmapa, el 16º Karmapa, el jefe de la Karma que estaba muriendo, le decía a un conocido mío, no te preocupes, le decía. No hay muerte. La muerte no existe, le decía. Es un concepto tuyo, es un concepto occidental. Lo que hay es interrupciones en el servicio, decía, ¿no? O sea, va a seguir atando, se va a interrumpir y después va a venir de vuelta, ¿no? De vuelta. Era un tulku de cualquier forma, estaba en un nivel que no era el nuestro, ¿no? Pero, y es muy interesante, hay un libro que se llama Secrets of the Padre World de Roshan Ray, que cuenta cómo se mueren, ¿no? Después se me contó otras cosas, pero más personalmente son todavía más impresionantes. Pero el libro ya es bastante choqueante, ¿no? Cómo una persona de ese estilo muere. Y muere totalmente diferente a lo que muere el resto de la gente sufriendo. Y yo creo que lo que uno puede sacar es que el mismo proceso que uno va a hacer en el momento de
de morirse, es el mismo proceso que lo va a volver a poner en la vida, según el budismo tibetano. Con lo cual, si uno es creyente, si uno es practicante, mi consejo personal es que uno se aproxime al tema de la muerte con menos miedo, ¿no? Con menos... con menos angustia. Nunca nos vamos a poder sacar angustia hasta que nos liberemos. Yo por lo menos no me la puedo sacar, ¿no? Pero de cualquier forma, el budismo tibetano no va a ser un fin. No va a ser la cuestión de nada y se va. No va a ser lo que para mí es horrible, y perdón, y con esto no quiero ofender a nadie, pero ese cielo eterno, ¿no? Del cristianismo folk. No el cristianismo bien entendido, sino el cristianismo folk en que uno va hacia el cielo y tiene que estar con toda la gente que se portó bien todo el tiempo. Yo me aburriría mucho, ¿no? Ahí. Y el infierno es muy desagradable para tener de alternativa. El budismo, esto no existe, esta eternidad no existe, ¿no? Siempre hay un cambio, siempre se deviene. Devendré un potus, como digo yo siempre, y ese potus después devendrá hormiga, y esa hormiga devendrá pájaro, y ese pájaro finalmente devendrá de vuelta en humano. Pero de cualquier forma la muerte para el budismo tibetano no es un fin, es simplemente una etapa más del camino, ¿no? Y lo que nosotros podemos sacar, yo sé que esto, creo que un montón de cuestiones que tienen que ver con... Prometí no hacerlo, y ya veo que metí palabras en sánscrito tibetano, con lo cual, perdón, no he cumplido mi promesa. Pero lo principal de esto para ustedes, yo creo que lo que tienen que llevarse es esto. Todo el proceso en sí es mucho más fácil si uno está abierto a la experiencia, ¿no? A una experiencia tan terrible como la muerte. Y todo lo que va a hacer, todas las formas que uno puede tener para liberarse de eso, son técnicas. Uno puede tener la técnica del forward y decir, me voy a entrenar para morir cuando yo quiera. Uno puede liberarse en vida, como decíamos antes, ¿no? Y ya está, y es todo. Lo escuché una vez en una charla y me reí mucho, ¿no? Y ya está. Uno puede ser devoto y rezarle a Amitabha para que lo libere. Pero de cualquier forma, eso es la técnica. Esa es la parte técnica. Lo importante en esto es que este proceso de disgregación y de vuelta a congregación, disgregación, es una cuestión que va a pasar. La muerte en sí para el budismo no existe. Entonces, el proceso de muerte, este proceso que yo había dicho que es un paradox, no existe en realidad. Lo que existe es un proceso de devenir. Por eso yo dije al principio, Bardo es un devenir. La muerte no existe. No, deviene constantemente. ¿Deviene muerto? Mañana va a devenir vivo, diría el texto, ¿no? Lo cual es lo peor que le puede pasar a un budista, ¿no? Eso no es algo bueno, ¿no? Pero para nosotros por lo menos es como, bueno, voy a tener otra cosa. Y después no va a ser uno, ¿no? Eso es una gran mentira, pero no importa. Uno por lo menos se queda más tranquilo. Por lo menos, si es una mentira, que es una mentira útil, ¿no? Yo siempre digo, si el budismo es una mentira, y el budismo es una gran mentira, ¿no? El budismo mismo lo dice, no es el objeto, no es la pipa, ¿no? Es el cuadro de la pipa. Esto quiero que quede claro, ¿no? Si es una mentira que nos haga sentir mejor, ¿no? Es horrible comprarse mentiras que nos hagan sentir peor, ¿no? Realmente estamos en un problema. Entonces, mi consejo es, tómenlo esto con este espíritu, ¿no? Tómenlo con el espíritu de que esto no es un final, no es una cuestión terrible, no se termina nada. El problema es que no se termina nada, diría el Buda. Pero para nosotros que somos occidentales, que venimos desde la idea de que o nos vamos a nuestro castigo eterno, o nos vamos a la nada, el budismo quédense tranquilos. No hay nada, ¿en sentido? Hay un devenir. Y el castigo, que hay castigos, el budismo no deja de haber infiernos, no son eternos, son momentáneos. No implica que el momento sea agradable, ¿no? Pero en el peor de los casos, el peor de los castigos, pasa. Todo es impermanente. Con lo cual, básicamente, eso es lo que tienen que llevarse el tema. El proceso de muerte en el Vajrayana no existe. Sí existe en este sentido, pero todo este desarrollo que hice es una explicación para nosotros occidentales. Si uno agarra un texto budista, le va a decir, el proceso de muerte no va a tener tanta importancia. Y ahí viene lo que decíamos antes. Todo esto es útil tanto en cuanto una persona falló en su práctica. Si una persona es diligente en la práctica, dirían los budistas, ya está, no tiene sentido. Se va a liberar en esta vida sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, o depende de qué maestro. Hay maestros que te van a decir que se liberan en esta vida o en la próxima, pero siempre por lo menos vas a tener algún tipo de posibilidad. Con lo cual, más o menos, ¿se entendió esto? ¿Alguna consulta? ¿Preguntas? Si vos decías que no es doloroso, pero justamente lo que contaste de esto de estar entre el Eros y el Tánatos. Yo te digo que no es doloroso, es súper doloroso, ¿eh? Ok. Digo que uno no conviene tensarse, Sí. digo que uno no conviene sufrir más, pero sí, doloroso siempre es doloroso. La vida es dolorosa. Sí, pero es la vida, ¿no? La ¿Qué muerte. duele?
Pero la vida y la muerte en el budismo no son dos cosas diferentes. Es un proceso de devenir, no hay una vida y no hay una muerte. Nagarjuna diría, Nagarjuna de hecho, por ejemplo, en Prajna Paramita, es un texto muy común, dice que, bueno, la forma es la cuya forma es más forma de ni oído, ni oreja, ni palabra, ni nada, no hay ni vida, ni muerte, ni senectud, ni enfermedad, ¿no? Todo es no hay algo que vos puedas decir, esta es la enfermedad, esta es la vida, esta es la muerte, es un proceso que nos va pasando. Entonces, yo no puedo hacer un corte, o mejor dicho, yo puedo hacer un corte, pero cualquier corte que yo haga en esto va a ser necesariamente arbitrario, ¿no? No puedo yo decir, esta es la vida y esta es la muerte. Yo puedo decir, desde el momento que nazco, muero. A mayor velocidad, menor velocidad. Y desde el momento en que muero, dirían los budistas, renazco. Salvo que me libere. La liberación es la interrupción de esto, ¿no? Son esas dos opciones nomás, o liberación o reencarnación, digamos. Ojalá fuera liberación o muerte, pero es liberación o vida, ¿no? Es peor para el budismo, ¿no? Lo que pasa es que no hay reencarno en ese sentido. En cualquier caso, reencarno es un tema, es un término complicado y por eso yo hago tanto énfasis en no tomarlo. Reencarnar implica que hay algo, implica, como decía acá nuestro amigo, la metempsicosis, ¿no? Implica que hay un tipo de transmutación de algo unívoco. Implica que yo, por ejemplo, voy a reencarnar en otra persona. Yo digo siempre voy a reencarnar en un potus, ¿no? Entonces, ese potus va a haber sido en su vida pasada Federico. Pero en el budismo no hay nada que sea Federico ahora. No hay algo, eso es nada más que un conjunto de materia y mente, que se puede ensamblar como vos lo quieras, ¿no? Entonces, si no hay nada mío ahora, no puedo estar haciendo algo yo después. ¿Se entiende la cuestión? Para pensarlo más así. Imaginemos que hay una persona grande. Mis dibujos son muy graciosos, ¿no? Por favor, no se ríen demasiado. Imaginemos que hay una persona grande. Generalmente uno va a pensar que adentro hay como una especie de personita chiquita, que va a ser la base de uno, ¿no? Eso es lo que en sánscrito se llama Atman. Que es... El chip. ¿El qué? Lo común al chip. El chip. Claro, la esencia básica es lo que yo digo, esto soy yo. Y hay cosas que yo puedo ser o no ser, ¿no? O sea, yo puedo ser profesor universitario o no ser profesor universitario. Eso me irá cambiando. Puedo trabajar de un trabajo o no trabajar como investigador, no importa. Pero hay algo que es intrínsecamente Federico, ¿no? Algo que esto es la esencia y el otro no es. El Buda va a decir, eso no existe. Va a decir, yo lo busco y no existe. Entonces, si no existe ahora, ¿cómo puede existir en el futuro? ¿O cómo podrá existir en el pasado? La reencarnación en el budismo es, por ejemplo, si yo pensara así, en nuestro cuerpo, en algún lugar de nuestro cuerpo, probablemente tengamos un átomo de Hitler. O un átomo de Attila el Uno, o un átomo de Genghis Khan, o de la persona que ustedes quieran. Algo que fue pasando de una molécula de carne o una molécula de tierra a algo que eventualmente llegó hacia nosotros. En ese sentido, ¿somos una reencarnación de Hitler? Por favor, no. Si no coloquial, no. Así levanta uno con un... No, por favor. Ese es el sentido que el budismo trata de reencarnación. Y fíjate que es muy interesante, porque el Buda, uno de los textos más folclóricos, nunca dice literalmente es una cuestión de uno a uno. De hecho, la única escuela en toda la historia budista que fue expulsada del budismo fue una escuela que se llama el Vapukdalavada, que decía que había un uno a uno. Hay un sutra en el cual el Buda era muy cuidadoso en decir no hay una identidad. Era siempre súper cuidadoso. Y hubo un sutra que se guardó, que es el Pukdala Sutra, el Sutra de Leno, en el cual el Buda no lo deja del todo en claro. Y como hubo un sutra que no quedó en claro, hubo una escuela que dijo, si el Buda dijo esto, dejó la puerta abierta. Pese que había 58.000 sutras que decían no. Esa fue la única escuela que se echó del budismo. Entonces, el concepto de reencarnación es difícil, ¿no? Es muy difícil. Y yo creo que para nosotros occidentales es nuestro principal problema, ¿no? La muerte, bueno, no nos preocupa tanto los infiernos como los budistas asiáticos. No nos importa renacer como un dios en una próxima vida. Queremos saber qué nos va a pasar a nosotros acá y cuando nos muramos, ¿no? Perdón. Sí, te iba a preguntar algo. Vos me decías, el fotus, digamos, no vas a hacer vos, pero la esencia de Federico, ¿no? ¿Permanece o...? No existe para el budismo. No hay esencia de Federico. Lo cual es complicado, ¿no? Lo hace más complicado. Pues si hubiera esencia de Federico, uno podría decir, permanece en una forma, ¿no? Es más tranquilo. Sí, por favor. Como poniéndole por ahí palabras a esta cosa media complicada, ¿no? Uno muere, se disipa, se disgrega. Disgregas, perfecto. Se disgrega.
¿Es azarosa la recombinación de...? No, depende, muy buena pregunta, gracias. Me da preparación. Esto depende a la tendencia kármica, mamá. Básicamente depende a la inercia. Yo siempre digo, la inercia es más fácil, ¿no? Imagínense que nosotros agarramos y ponemos una mesa de pool acá. Lo cual sería, yo un día tengo que hacer eso, voy a hacer un bar con pool. Entonces yo pongo acá un grupo de pelotitas. ¡Pam! Rompo. No rompo el triángulo. Según la forma en que golpeen, cada una de esas va a ir para otro lado. Yo después puedo agarrar un subconjunto de esas, agarrar una parte y decir, bueno, las agrupo de vuelta. Pero las voy a agarrar en base en tanto a como haya chocado la primera pelota. Va a ser una interrelación, ¿no? De la fuerza que le haya pegado, más la dirección, más si todas las pelotas están bien, o si la mesa tiene un problema. Va a ser un conjunto de factores. Eso va a dar la dirección básica, ¿no? Hacia donde vaya. ¿Qué va a pasar cuando uno se disipa y se disgrega, como bien vos decías? Uno va a tender a disgregarse en base a la tipo de sensación que haya primado básicamente en la vida de uno. Por eso en el budismo, por ejemplo, se dice que los infiernos son el lugar donde aquellos han primado el odio, ¿no? La avaricia es el lugar donde van los pretas, los espíritus hambrientos, la ignorancia de los animales, el placer de los dioses y los actos meritorios de los dioses, la envidia de los semidioses y el ser humano como que es una mezcla, ¿no? En realidad es el mejor de todos los nacimientos. ¿Se entiende más o menos? Eso implica que, por eso se hace tanto énfasis en hacer acciones meritorias. Y en Asia, no acá pero en Asia, el budismo religioso vive mucho porque la gente no es que va a aprender a meditar, sino que va a hacer mérito, porque lo que quieren es renacer como un dios y tener una vida de placer. Y uno dice, pues eso es malo desde el punto de vista budista, porque vas a tener una vida de placer y no te vas a poner a estudiar y los tipos te dicen, bueno, está bien. Puedo vivir con eso, te dicen, toma plata, ¿no? Entonces es una forma de comprar el paraíso, por así decirlo. Perdón, ¿me decías? Vos estabas hablando recién de la recombinación, por ejemplo. Podría ser en esa conciencia a la que se adosa en una concepción, es donde se puede llevar ese conjunto de karmas que te hacen a personas. Es un tema. Para entender el tema es karma. ¿Qué es lo que se transmite cuando uno dice, bueno, esto es karmático? Es una muy buena pregunta. Y el problema está con el término karma. Y sabes que el término karma es un gran problema para el budismo. El Buda lo toma el karma